Amigas, amigos, seguimos con más de Al Deporte. Bueno, tenemos hoy a nuestra muy querida Gaby Peroso. Vamos de inmediato a conversar con ella en nuestro programa del día de hoy. Gaby, gracias por conectarte. Hoy hemos hecho la transmisión un poco distinta. La ven de esta manera. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos la conexión con Gaby en estas llamadas perspectivas de Gaby Peroso. Gaby, te quería comentar que Elliot Abrams, el ex representante especial del gobierno de Trump para el caso Venezuela, ayer se refería a la decisión de la plataforma unitaria venezolana de la oposición de participar en estas elecciones. Esa fue una entrevista que dio el Washington Post en el día de ayer. Y allí Abrams considera como un enfoque realista la participación de los partidos en este proceso electoral. Dijo que Elliot Abrams, que la oposición ve las elecciones presidenciales de 2024 como el momento de un cambio potencial. Entonces, dentro de ese contexto, tiene sentido volver a involucrarse en la política electoral y comenzar a reconstruir los partidos. Digamos que es una posición que tiene, por supuesto, Elliot Abrams, que manejó mucho todo. Más de una vez, sí, se conoce la relación. Ajá, o sea, al ver estas declaraciones de Abrams, podemos decir que definitivamente pues no hay otra opción para la oposición en Venezuela. ¿Qué piensas? Yo creo que no hay otra opción, lamentablemente, Sergio. Aquí lo que siempre hemos estado hablando y que me da mucha tristeza es que quizás esos partidos políticos se centraron en quién ponían en alguna u otro cargo y en tratar de ponerse de acuerdo si iban o no, y no hubo una presión, una campaña para exigir un poco más de esas garantías. Ojalá que a partir de mañana, con el tema del diálogo, con donde están todos los países y actores involucrados que tienen como dolientes de toda esta crisis venezolana, se puedan alcanzar algunas de esas garantías. Yo sigo insistiendo que no hay suficiente tiempo para hacerlo, que muchos cargos quizás se van a lanzar 2 o 3 opositores y van a ganar oficialistas en ese cargo, que hay 6 millones o 5 o 4 millones de venezolanos que no pueden participar porque están fuera del país, pero realmente es como dice Elliot Abrams, es una visión realista porque definitivamente no funcionó toda esta estrategia 2 años. Yo siempre no la critico. Atajo allí, Gaby. No funcionó la estrategia. O sea, la estrategia que tenía el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, era otra. A ver, pero nunca, la verdad, nunca realmente se pensó en aquel tema de la supuesta invasión o de la supuesta intervención. No, porque ¿cuál era la estrategia de Estados Unidos? Asfixiar a Nicolás Maduro de una manera tal en que vendría una negociación, porque ellos primero presionaron, alcanzaron una cantidad de apoyos internacionales. Yo creo que hay quienes dicen la abstención no nos ha servido para nada. Sí funcionó porque lograste que ese gobierno de Maduro fuera ilegítimo desde el 2018 porque no participaste bajo sus condiciones en esas elecciones y lograste el tema del Parlamento. O sea, hay una cantidad de cosas que no fue el resultado esperado, pero sí se alcanzaron grandes cosas porque la presión internacional a ese nivel fue mucho mayor y pudo presionar mucho más a Maduro, que hoy está sentado allí desesperado tratando de reactivar a PDVSA. Entonces, no fue la mejor estrategia para el final, pero sí se lograron algunas cosas. O sea, hay todavía un precio a la cabeza de Nicolás Maduro y esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Fíjate tú comentas que en algún momento, pues efectivamente el gobierno se consideró ilegítimo. Pero ayer Jorge Rodríguez decía que si la oposición participa en este proceso electoral del mes de noviembre, está reconociendo al CNE y por lo tanto reconoce el Parlamento. Y es verdad. O sea, tiene toda la razón. Claro, es que esa es siempre la pregunta que nos hacemos. ¿Qué cambió de diciembre a hoy? Porque ahorita sí vale la pena participar y antes no. Lo que pasa es que, bueno, al final es una decisión de alguien que ha sido derrotado. Y suena muy duro, pero es así. Entonces,
como no tienes otra opción, tú tienes que seguir moviendo e implementando nuevas estrategias. Y lamentablemente esa es una. Y obviamente una movilización electoral, volverse a organizar, nos da algún tipo de ventaja a futuro para unas elecciones presidenciales. Si dejas de estar en las elecciones, pero el 2024, si quieres participar, vas a estar muerto porque no tienes esa organización previa. Hasta así sea el ejercicio de tener testigos de mesa en las zonas rurales. Parece una tontería, pero es fundamental. Ahora entiendo un poco más ese argumento de Abrams, pues el hecho de decir hay que buscar como que, claro, pero esto desde el punto de vista político, porque frente a la población que se siente, no hay ninguna respuesta. Se siente indignada con este tipo de decisiones, Gaby. Totalmente, porque ellos al final lo que quieren es soluciones inmediatas a la crisis humanitaria que están viviendo. Y por eso hicimos una entrevista que va a salir el día de hoy. Pudimos hablar con José Miguel Vivanco, quien es el director para las Américas de Human Rights Watch, porque esta semana me pareció un documento fundamental para el tema de la negociación. Hicieron un documento bien detallado sobre los compromisos que debe adoptar Nicolás Maduro, los temas que tienen que estar en esa mesa de negociación. Él decía, es muy peligroso que solo sea el tema electoral el que vaya a tener respuestas rápidas en todo este proceso. Aquí hay que hablar del cese de la represión, proteger a los medios de comunicación para que justamente puedan haber esas garantías, recuperar el Estado de Derecho. Decía también que si el régimen de Nicolás Maduro pensaba que la investigación en la Corte Penal Internacional puede paralizarse a través de este diálogo, tiene mala información. Al parecer, el caso de la Corte Penal Internacional podría seguir su curso, aunque hacía la salvedad que este tipo de procesos podrían ralentizar aún más lo que sería la investigación, la rapidez de esa investigación. Ahora, pero Gaby, esto estaría planteado porque el tema está en que, como tú bien comentas, Vivanco ha dicho, bueno, no sé qué dijo en tu entrevista, pero lo que ha dicho públicamente es que no hay este tema de la crisis humanitaria, de la situación de los derechos humanos en Venezuela, como que no está planteado dentro de la negociación. No está planteado y por eso ellos están dando este documento. O sea, diciendo, sé que tienen muchos temas importantes, pero por favor, lo que es garantías para el acceso a ayuda humanitaria y el respeto a los derechos humanos tiene que estar en ese tema, porque al final se menciona someramente, pero no está ahí, no está en la agenda. Sí, cuando hablamos de eso, respecto a los derechos humanos, entendemos también que ahí debe haber liberación de presos políticos. Totalmente. Que de eso sí se habló dentro del documento de la negociación. Pero él dice que va más allá de esas acciones y que realmente tiene que haber una estructura que lleve hacia una democratización, a que haya un Estado de Derecho más sólido, el tema de la justicia en su concepto más amplio, no solamente liberar presos políticos, porque sabemos, Sergio, te liberan a ti hoy, mañana me meten presa a mí, y eso es así. Y están allanando todo el tiempo, o sea, al final hacen lo que quieren. Hay que ver qué va a pasar a partir de mañana en México. Ajá, hacen lo que quieren. Y a mí me llama la atención ese comentario que tú haces, que yo también lo siento de alguna forma, porque efectivamente hacen lo que quieren. Al final están ganando, por ejemplo, con que la oposición vaya a este proceso electoral. Y me pregunto, ¿realmente vale la pena sentarse a negociar, como tú dices, mañana otra vez? Hay que sentarse a negociar, Sergio, porque está en juego la vida de los venezolanos. Por un lado, tiene que haber un acuerdo amplio político y social a futuro, pero yo creo que la mesa, y siempre lo he insistido aquí, tiene que tener pequeños acuerdos que lleven vacunas, alimentos, medicina a los venezolanos. Y se puede lograr en esa mesa. Ok, ese acuerdo se puede lograr, pero realmente aquí todos sabemos, Gaby, que lo que quiere, en todo caso, la administración de Maduro es que le liberen las sanciones, o sí, totalmente. Y va a lograr la liberación de muchas de ellas, si siguen sentados allí. Eso es una realidad. Claro, ajá. Pero ¿qué gana la oposición? Es complicado.
No, es que no sé. Bueno, esos espacios de participación política, me imagino que ellos se van a comprometer a tener unas elecciones un poco más limpias, pero yo no veo al régimen de Nicolás Maduro diciendo, va, y van a hacer un referéndum revocatorio, te doy todas las garantías para que eso ocurra. No va a pasar. Lo que pasa es que no tienes mucho que ofrecer. Aquí realmente, y lo hemos dicho también, la negociación es entre Estados Unidos y Venezuela, y hay que ver cuál es esa política de Estados Unidos hacia Venezuela, si realmente ellos esperan que los venezolanos resuelvan sus problemas ellos mismos, ellos tratar de facilitar algunos temas, tratar de abrir la embajada. Ayer James Story en su programa hablaba justamente de eso, que depende de las negociaciones si ellos abren o no, que quieren abrir, que los venezolanos quieren sus trámites. Eso viene, me parece que viene. Yo también lo creo. Al final va a ser la interacción Estados Unidos-Venezuela. El gobierno interino va a tender a desaparecer porque si empiezas a participar en las elecciones, es lo que tú estás diciendo. Primero, no puedes estar 2 años, 3 años como parlamentarios eternos. Es una realidad. Y adicionalmente, al empezar a participar en los eventos políticos y electorales, obviamente el gobierno interino deja de ser, y esa es una y el gobierno interino deja de ser. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque efectivamente, por lo que puedo apreciar, ojo, esto es un comentario, análisis que estamos haciendo Gaby y yo aquí, no hay nada, digamos, de hecho ya sentado. Claro. Pero sí, parece que entonces la presidencia interina como tal desaparece, es que todavía puede sí, yo creo que se va a ir desdibujando, y adicionalmente en esa mesa creo que ellos van a tener que establecer qué puede pasar. En esa mesa se le puede exigir a Nicolás Maduro que haya una especie de gobierno conjunto. Esa es una posibilidad. O sea, le puede decir la Unión Europea a Estados Unidos, decirle, mira, tú tienes que ceder en esto, y tiene que haber participación, por ejemplo, de los dos bandos para que haya pluralidad política en Venezuela. Eso podría ser. Ahora, ¿cómo lo vemos? Eso es convivir con el régimen de Nicolás Maduro, una palabra que, bueno, que salió esta semana y causó bastante angustia y estupor en los venezolanos por parte de uno de los dirigentes de oposición. Ahí es donde vamos a ver, y realmente es útil que hayan algunas posiciones dentro del gobierno de Maduro con actores de la oposición, o van a ser alacranes y realmente no son opositores. Gaby, es muy duro. Hablando de eso, veo que Voluntad Popular como que no está muy de acuerdo. Bueno, el tuit que hizo Guaidó era como que, o sea, vamos a participar y después ya sabes que no hay garantía, entonces, bueno, vas a participar, pero es que está mal manejado comunicacionalmente. Surge el comentario de que el verdadero líder ahorita de la oposición es Ramos Ayub. ¿Será así? No sé. Bueno, él siempre ha querido elecciones. Y las quiso cuando estaban las protestas del 2017, y con las declaraciones que él dio diciendo que iban a elecciones, se paró la calle, y la muerte de esos jóvenes fue en vano, por así decirlo. Entonces, él siempre ha tenido ese discurso y lo va a tener. Y no es que es el líder de oposición, es que no hay líder de nada, Sergio. Esa es la verdad. El liderazgo lo tiene Estados Unidos, que es quien puede traer cosas a la mesa, y lamentablemente la oposición tiene que reestructurarse, reorganizarse para ver si volvemos a lograr ese liderazgo. La gente está desilusionada, ya no quiere saber nada de la política, quiere que se resuelvan los problemas básicos. Aquello que escuchamos en 2019, el cese de la usurpación, ya no existe. Ya no existe, ya no se habla de eso. Era en la mesa la salida de Maduro del poder. Para nada. En la negociación eso no está planteado. Gobierno de transición, pues no puede existir porque parece que todo... Bueno, podría ser esta especie de gobierno de transición mixto, porque aquí lo importante de la negociación, Sergio, es que están todos los actores. En los otros procesos no era así. Aquí estamos hablando de la participación por el lado de Maduro. Está China, está Turquía, está Rusia, jugando diferentes tipos de papeles, pero están ahí. Incluso se habla de que Irán está de alguna manera, menor, pero está. Y del otro lado estamos hablando de
obviamente Estados Unidos, Alemania, Francia, los Países Bajos, o sea, está todas las grandes democracias del mundo siguiendo y apoyando este proceso. Hablan de la participación del Vaticano también en esto, de una manera pasiva, pero que están allí. O sea, los grandes actores de las negociaciones mundiales están ahí y bueno, le están dando un peso internacional importante al tema venezolano. Que se alcancen los acuerdos necesarios, no lo sé, porque los países pueden decir, mira, yo solo quiero frenar la crisis migratoria que hay aquí, esto se hace con reactivación económica, se reactiva económicamente, se hace un parapeto de que 2 o 3 gobernaciones o lugares están en la oposición como un maquillaje democrático y se frena el problema para los demás países. Eso lamentablemente puede pasar y eso le va a dar continuidad a Maduro o al que ellos escojan en el 2024 y la situación de los venezolanos quizás es mejor económicamente, pero con las mismas restricciones. Una Rusia, pues. Ok, bueno, vives mejor, pero cero libertad de expresión, cero garantías democráticas para ti. Eres un ciudadano que tiene eso suprimido, pero puede vivir. Esa puede ser también una de las apuestas de los países. Claro, claro. Bueno, y por supuesto, pareciera que también el gobierno de Estados Unidos ha cedido en mucho de esto. O sea, ¿dónde queda, por ejemplo, te pregunto, todas estas recompensas que se habían solicitado? Bueno, eso sí, activo. Hasta lo que yo tengo entendido, la cabeza de todos esos altos funcionarios siguen con un precio. Y Estados Unidos, gracias a Dios, no levantó las sanciones a pesar de que la presión fue súper fuerte. Y gracias a que no se levantaron esas sanciones, Maduro está sentado en la mesa. O sea, Estados Unidos ha cedido públicamente, pero en lo que realmente es importante no ha cedido y se ha mantenido firme y ha mantenido su política y hay que estar eternamente agradecidos porque son una de las pocas cartas que estamos jugando. Pero mientras pasa eso, vemos que se van a activar 3 vuelos Rusia, Isla de Margarita. No sabemos qué interés tienen los rusos en hacer turismo en Margarita o si van a empezar a llevar cosas para Margarita y por ende a Venezuela. O sea, dime qué razón en plena pandemia, 3 vuelos diarios Rusia, Isla de Margarita. ¿Diario? Irán se volvió, semanales, perdón, 3 vuelos semanales. Pero bueno, al final, así sea uno. Sí, Irán se volvió a reunir con el nuevo canciller de Maduro, diciendo que van a mandar una comisión a Venezuela para empezar a hacer más negocios. Los negocios son con los grupos terroristas iraníes, no es que es un empresario iraní que va a vender comida allá, no, son los grupos terroristas que tienen negocios y los van a hacer en Venezuela, eso sigue activo. Incluso se está hablando de la serie de reuniones bilaterales que va a tener el régimen de Nicolás Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Te imaginas que Maduro se aparezca en la Asamblea General de Naciones Unidas? Eso es una posibilidad. Imagínate cómo se pueden sentir los venezolanos si eso sucede. Eso es ahorita a finales de septiembre. La ONU sigue reconociendo a Maduro. Esa reunión de la Asamblea General de la ONU va a ser virtual. Estaban intentando hacer. Bueno, pero parece que hay algunas reuniones que se podrían hacer y ellos estaban evaluando lo de virtual o no. Estados Unidos había pedido a los países que se hiciera virtualmente, otros países están presionando. Si llegaran a hacer algunas reuniones presenciales y Maduro entra triunfante a Naciones Unidas, es una posibilidad. Puede ser, Gaby, porque al final vemos que el gobierno de Estados Unidos le ha quitado, ha perdido el interés del tema de Venezuela. Bueno, no ha perdido el interés, le ha dicho, venezolanos, traten de resolver ustedes parte del... Claro, y no sé si ha perdido el interés, es complicado. Sí, y sobre todo ese ha sido el argumento de la nueva administración. Venezolanos, resuelvan ustedes su rollo, los estamos pendientes, no les quitamos las sanciones al régimen, pero resuelvan ustedes su asunto. Y al final es así. Al final va a ser así. Los venezolanos van a tener que resolver sus problemas internos, políticos, y eso haría un cambio en todos los demás ámbitos, ¿no? En el país. Sí. No sé si han perdido es que yo creo que ellos siempre siguen ahí. O sea, yo nunca me atrevería a decir Estados Unidos
ya no le importamos, eso no, sería, ¿sabes? Sería miserable hacerlo así cuando han sido el país que más nos ha apoyado, ¿no? Claro, sin embargo, es un cambio de política. ¿Ah? El no hacer nada es parte de la política, es Claro. dejar que las cosas fluyan de una manera distinta para ver qué tipo de actuación se puede tener, pero están activos. No hay tantos cargos dedicados a Venezuela, pero están activos, están presentes con el tema venezolano, pero también tienen demasiados temas internos y tienen el tema de Afganistán, y mientras tú tengas la muerte de 13 de tus militares, no puedes estar pendiente del tema venezolano porque, ¿sabes? Claro. Es hasta una falta de respeto para los estadounidenses. Entonces, también no es solo que Estados Unidos perdió o no la importancia, sino que hay otros temas que tienen que atender porque al final tienen muchos más problemas y Venezuela es solamente una partecita, ¿no? Y que también la Unión Europea sí ha empujado mucho porque se dé este proceso electoral, ¿no? Sí. Que se llegue a un acuerdo político en Venezuela, ¿no? La Unión Europea sí ha empujado mucho hacia eso. Van a empujar hacia eso porque la política de la Unión Europea es como con Cuba, lo que hablábamos la semana pasada. Hay acuerdos comerciales, Cuba sigue comercializando como si nada, a pesar del embargo estadounidense, y para ellos es que la isla esté relativamente bien, que los ciudadanos puedan, no sé, comer y hacer cosas, y yo ayudo con ayuda humanitaria, pero más allá de eso, resolver el problema, ya eso es mucho. Y esa creo que va a ser la política de la Unión Europea en todo esto. Yes. Bueno, Gaby, gracias. Viste, no había mucho que decir, no sé, no, es complicado. Había mucho que decir. Mi querida colega Gaby Peroso, como todos los jueves con nosotros en estas perspectivas. ¿Cuándo sacas este programa de Vivanco? Sale hoy a las 3 de la tarde, de verdad que está muy, muy interesante. Porque es una visión distinta al tema de la negociación y ojalá que eso lo incluyan, porque eso es lo único que puede dar resultados tangibles para los venezolanos. Y los venezolanos tienen que creer en este proceso. Si se logran algunas cosas y hay apoyo de los venezolanos, podría ser un camino un poco más amplio. Negociación, dices tú, en el proceso sí, empezar a creer en el proceso de negociación porque se pueden alcanzar algunas victorias aquí. Para los venezolanos, vacunas, comida, algo. Que es esencial, a ver, importante. Totalmente. Así es. Gracias. Gracias, Sergio. Hacemos una pausa y en breve continuamos. Chao, Gaby.